este tiempo de coinonía, los unos con los otros, Jesús. Oramos para que en este tiempo, Señor, todo lo que hagamos pueda traer gloria a tu nombre, Señor. Y oramos para que esta tarde tú nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor, que podamos estar completamente enfocados en ti y listos para recibir tu mensaje. Gracias, Señor, te amamos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Ven a mostrarte a ti, grande es su
salvación y estamos aquí para conocerlo más. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, de polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios
Jesús dijo, antes de que regrese al Padre, Él dijo, en el mundo tendrán muchos problemas, muchas aflicciones, pero Él dijo, pero tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido al mundo, ¿no? Y eso es algo que nosotros siempre debemos recordar, hermanos. Muchas veces caminamos, vivimos en este mundo desanimados, como si no supiéramos el final de lo que va a pasar. Jesús ya ganó la batalla. Él venció la muerte, el pecado. En Él tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Y lo que pasa en este mundo, sea el tiempo que dure, no se compara, no se va a comparar con la eternidad que vamos a estar con Jesús. Así que mantengamos eso en mente siempre. No nos olvidemos quiénes somos en Jesús. Somos sus hijos y vamos a estar con Él para siempre. Amén.
Padre, que merece todo este reconocimiento, Señor. Tú, Padre, Rey de reyes, Señor de señores, Padre, recibe estas alabanzas, estas ofrendas hacia ti, Señor, Padre, que sean unas ofrendas que vienen de corazón hacia ti, Padre, que no sean solo palabras, letras de canciones, pero que sean, Padre, verdad en nuestras vidas este día, Señor. Padre, te pido que tu mensaje el día de hoy, que será compartido, Padre, llegue, Señor, al interior de cada uno de nosotros, Padre, que nos hables, que nos encuentres, Señor, en el medio de nuestra necesidad, Padre, aquí donde estamos, Señor. Sabemos que tú nos encuentras, Padre, en lo más profundo, en nuestra necesidad, Señor. Y el día de hoy estamos dispuestos y listos, Padre, para recibirte aquí, Señor. Háblanos, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, Padre, y obre y se mueva, Señor. Padre, estamos listos para escucharte, para recibirte, Padre. Confróntanos, Señor, con tu palabra poderosa. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de todo lo que tenemos, Padre, todo lo que cargamos, Señor, y venir a tus pies el día de hoy, Señor, y recibirte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a ser confrontados y a venir a tus pies, Señor. Te amamos, Señor, estamos aquí por ti y para ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, 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 check. Jaime. Check. Ok. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Muy bien? ¿Listos para escuchar la palabra del Señor? Ok. Antes de comenzar y ver nuestros anuncios, gracias. No se olviden sus celulares, por favor. Pónganlos en vibrador, silencio, apáguenlos si es posible. Okay. Si alguien necesita una Biblia, por favor, mantenga su mano levantada y Renzo va a estar feliz de alcanzarles una. ¿Sí? Ok. Bueno, ya saben, todos los domingos tenemos nuestros servicios en inglés y en español. A las 9:30 en inglés y a las 11:30 comenzamos en español. ¿Ok? Y bueno, como ustedes ya saben, cada primer miércoles del mes, ¿okay? O el primer miércoles de cada mes, perdón, tenemos nuestra noche de oración, ¿sí? El primer miércoles de cada mes nos reunimos aquí, a la misma hora, como cada miércoles a las 7, ¿sí? Y pues para poder orar, ¿sí? Es un tiempo exclusivamente dedicado a la oración, ¿sí? Así es que los invitamos a que sean parte de esto. Queremos ser más intencionales, más enfáticos en lo que la oración se refiere, ¿no? Si necesitan oración, vengan no solo para que oremos por ustedes, sino para que oren por nosotros también, para que oremos los unos con los otros. ¿Ok?
Y bueno, los viernes, ya saben, tenemos estudios bíblicos en las casas, en Magdalena, ¿sí? En la casa del pastor, y también en San Juan del Lurigancho. Ya saben, conversen con Mark y Brenda si están pensando ir. No queremos que se pierdan en San Juan. En la noche sobre todo. Ok. Y bueno, el Whatever Elf Party. ¿El whatever qué? Exactamente, whatever. Ok. El sábado 14 de diciembre a las 3 vamos a reunirnos nuevamente aquí. Sí, vamos a tener una tarde navideña. ¿Sí? Sí, ya que la temporada se acerca, comienza. ¿Sí? Vamos a decorar galletas, vamos a ver una película y vamos a hacer muchas cosas más. ¿Sí? Ok, así es que están invitados. Para más información, conversen con Valerie, con Elizabeth, con Brenda. Tengo entendido que se tienen que inscribir, ¿sí? Requiere una pequeña inscripción para que, más o menos para que se sepa quiénes van a venir, cuántos van a venir y tener una idea de los materiales que vamos a usar para decorar, ¿no? Para saber, ¿sí? Si es que conversen para que les anoten quiénes van a venir. ¿Ok? Y la Navidad para los niños de Chilca, como les mencionamos el domingo pasado, ¿sí? Y como lo hicimos el año pasado, también estamos planeando en bendecir nuevamente a los niños de Chilca en este ministerio, ¿sí? Y si quieren ser parte de esta bendición, bueno, ya tenemos el árbol ahí armado, como les mencioné el domingo pasado, ese arbolito con luces, ahí tienen unas estrellitas. Esas estrellitas contienen los nombres de los niños que podemos bendecir. Así es que al final del servicio, ¿ok? Al final del servicio, pues pueden coger las que ustedes crean conveniente, pero eso sí les pedimos que seamos responsables en las fechas, tratemos de traer los regalos a tiempo y no cuando estemos en Chilca, hey, ya tengo mi regalo, por favor. Ya es muy tarde si estamos allá, ¿sí? Estamos recibiendo los regalos hasta el domingo 15 de diciembre, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y los villancicos navideños al aire libre. Los chicos de la multimedia se inspiran con esos nombres. Estamos listos para esta temporada navideña, ¿sí? Y como practicamos el domingo pasado, el día de hoy también estamos pensando practicar, pero no solo practicar, el día de hoy ya vamos a comenzar, después de la práctica, a salir y cantar los villancicos, ¿sí? Vamos a ir al parque acá abajo, vamos a ver dónde el Señor nos guíe, básicamente, ¿sí? Y bueno, la idea es no solo de ir y cantar villancicos y adorar, pero más que nada compartir con la gente, ¿sí? Compartir con la gente el motivo de la Navidad, el por qué se celebra la Navidad, por qué de su importancia, ¿sí? No se trata solamente del panetón y el chocolate y los regalos, ya saben. Hay un motivo mucho más importante, el cual es Cristo, ¿sí? El motivo por el cual. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy a ir. Así es que los invitamos. ¿Quieren ser parte? ¿Quieren ir a cantar con nosotros? Estamos pensando salir plan de 3 de la tarde. Algunos de nosotros nos quedamos aquí a almorzar. Pueden quedarse con nosotros y compartir. O pueden ir y volver aquí a las 3 de la tarde que vamos a pensar ir. ¿Ok? Y también después de cantar los villancicos estamos pensando, bueno, no pensando, tenemos planeado en realidad ya una película, ¿sí? Como el año pasado, al ir a cantar los villancicos vamos a compartir con la gente y también vamos a invitarlos a que vengan después para ver la película. Aquí, esto va a ser gratis, va a haber chocolate, panetón, ¿ok? No vengan solo por eso, ¿ok? Y la idea es la misma, ¿sí? No solo que la gente vea una película y se pase un bonito tiempo, un rato bien chévere, sino que compartir con ellos también, que el Señor pueda abrir puertas para compartir con la gente el motivo de la Navidad, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer en las siguientes fechas, hoy el 1, el 8, el 15 y hasta el 22, ¿sí? Esta película hasta las 5:30. Y tenemos aquí unos pequeños folletitos que los pueden llevar, ¿ok? Están ahí en la mesa para que tengan más información y pues puedan ver y recordar esto, ¿sí? Pueden llevar a los cuantos crean ustedes necesario, quizás quieran invitar a alguien más ahí, camino a casa, en el micro, pueden hacerlo, ¿sí? Si es que no se olviden de
pasar por la mesita que está ahí al lado de la puerta y llevarse uno. ¿Okay? Y la reunión de mujeres el sábado 7 de diciembre en la casa de los Vivars. ¿Quiénes son los Vivars? La familia del pastor, para los que no saben. ¿Okay? La casa del pastor. Esto es solo para mujeres, ya saben. ¿Okay? Así que chicos, por favor, ni siquiera lo intenten. ¿Okay? Solo para chicas. El pastor tiene ahí un pitbull ahí en su casa que no lo va a dejar entrar. Así es que tengan eso en cuenta. ¿Sí? A las 10:30, chicas, señoritas, están invitadas, todas las mujeres de la iglesia en general. Lleven un cuadernillo donde anotar y algo para compartir. Y si les sobra algo, compartan después también. ¿Okay? Y no se olviden que tenemos nuestras clases de discipulado. Si están interesados en llevar este curso, esta clase de discipulado, conversen con nosotros, con los líderes aquí, para darles mayor información. Sí, es una manera muy, muy buena de poder comenzar nuestro camino con el Señor. ¿Sí? Hay muchos ya que hemos llevado este discipulado y ha sido de gran bendición. Y ahora hay algunos que todavía están llevando este curso, que han comenzado y están en el proceso de llevar estas pequeñas clases. ¿Ok? Entonces, los invitamos a que lo hagan. Y nuestros grupos de oración de todos los domingos, ya saben, antes de comenzar con cualquier actividad, nos reunimos de 8 a 8:40 en grupos para orar también por el servicio, para que el Señor tome control de lo que vamos a hacer aquí en la mañana y pues podamos glorificar su nombre, ¿no? Entonces los invitamos a que sean parte de esto también, ¿sí? Ya saben, no tienen que venir todos los domingos, si pueden hacerlo, háganlo, pero lo importante es que recordemos eso, ¿no? Que tener la oración presente siempre. ¿Okay? Y ya saben que nuestras enseñanzas están en el canal de YouTube. Las enseñanzas en inglés, en español, los miércoles y los domingos. ¿Okay? Entonces, y bueno, eso es todo. Antes de comenzar, el día de hoy el pastor me pidió que compartiera con ustedes nuevamente. Tengo el privilegio y la bendición de estar aquí frente a ustedes y bueno, que el Señor les pueda hablar a través de su palabra sobre todo y a través de mí. ¿Ok? Así es que oremos nuevamente para poder comenzar con el servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos aquí, por tenernos aquí en tu casa, Señor, y te pedimos que el día de hoy nuevamente nos puedas hablar, que podamos escuchar tu voz, podamos aprender de ti, Señor, y que este tiempo lo dediquemos exclusivamente para ti, Señor. Queremos conocerte más día a día, Señor, y la única manera que podemos hacer eso es a través de tu palabra, Señor. Te pido que me uses, Señor, que me llenes con tu espíritu y también a mis hermanos aquí presentes para poder aprender de ti el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo y por el privilegio de poder estudiar tu palabra libremente, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, después de, como ya se habrán dado cuenta, nuestro pastor ya está de regreso. Gracias a Dios. ¿Sí? Y bueno, no es que él esté de vacaciones. ¿Okay? Han tenido unas semanas un poco difíciles allá en su viaje, han estado enfermos, entonces oren por el pastor para que su voz regrese, por su familia también que están un poco mal, ¿sí? No es que se esté relajando en realidad. ¿Ok? Y bueno, el pastor está aquí y después de haber tenido a nuestro amigo Oscar, pastor Oscar también el último domingo enseñando, pues hay un poco de presión para poder compartir la palabra. Pero es el Señor que va a hablar el día de hoy. Es el Señor, es su palabra la que vamos a compartir. No soy yo, nada de lo que voy a decir viene en realidad de mí. Ha sido todo bajo la guía del Espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. En el estudio de la semana pasada, Pastor Oscar, nuestro amigo Oscar, nos trajo esta enseñanza, ¿no? La pintura del avivamiento que cubrió todo el capítulo 2. Sí, nos hizo una pequeña recapitulación de todo lo que vimos, que enseñó Marc Anthony, que enseñé yo al inicio, y él también, ¿no?
y nos trajo todas estas ideas de lo que significaba Pentecostés, nos trajo un montón de detalles muy interesantes que nos ayudan a entender de lo que ocurrió en ese tiempo, lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y esa idea de las capas en cada sección del capítulo 2, ¿no? De cómo podemos entender y en realidad interpretar las profecías que Pedro usa en este capítulo, ¿no? Entonces, siguiendo con ese tema, ¿okay? El día de hoy yo quiero que comencemos en el capítulo 2, pero en los últimos versículos. Y básicamente porque está conectado con las cosas que yo, si ustedes recuerdan, les enseñé cuando comenzamos con este capítulo. ¿Sí? Entonces, vayamos por favor a Hechos, capítulo 2. Sí, vamos a comenzar en el versículo 42, los últimos versículos de ese capítulo. ¿Ok? Entonces, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración, dice. Entonces, comenzando con este versículo, ¿dónde hemos visto que se ha hecho todas estas cosas? ¿De dónde vienen estos versículos o estas ideas que estos versículos traen? ¿De dónde los apóstoles sacaron la idea de hacer estas cosas? La respuesta es bastante obvia, ¿no? ¿De dónde? De Jesús, ¿sí? De Jesús. Los apóstoles básicamente aquí, como lo hemos visto varias veces y lo hemos mencionado aquí, están poniendo en práctica todo lo que aprendieron en ese curso de discipulado, como lo podríamos llamar, que ellos llevaron con Jesús, ¿no? Esos 3 años, y esto fue algo que nuestro amigo Oscar también mencionó, ¿no? Esos 3 años que los apóstoles pasaron con Jesús en su ministerio mientras Él estaba aquí en la tierra, y luego esos 40 días que Él continuó aquí con nosotros después de haber resucitado, ¿sí? Que pasó con sus discípulos, ellos estaban poniendo esto en práctica, todo lo que habían aprendido de Jesús, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la última vez que yo compartí, hubieron 3 puntos que mencioné que eran muy importantes de cómo la iglesia de Dios fue iniciada y que eran como el fundamento, los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Los cuales eran la obediencia, la unidad y la oración. Y vamos a seguir viendo todos estos puntos aquí. Si ustedes recuerdan, la vez pasada les dije que esos no eran los únicos, que también habían otros puntos más que eran parte del inicio de la iglesia, ¿no? Entonces, el versículo 42 no es la excepción a eso. Aquí vamos a ver lo que se puede llamar como los 4 pilares de la iglesia, ¿sí? De la iniciación de la iglesia. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 4 pilares que nos describe el versículo 42? La enseñanza de la palabra, ¿sí? El versículo 42 comienza ahí y dice, ¿no? Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, dice. El segundo, la comunión fraternal, ¿sí? Y esto nos habla de esa unidad que yo les mencioné, ¿no? Y que también el pastor Dante, antes de su viaje, también nos enseñó y compartió con nosotros. El tercer punto, el participar juntos de las comidas y, sobre todo, la cena del Señor. Y el cuarto punto que vemos aquí es la oración. ¿Ok? Entonces, todos estos 4 puntos son parte de esa obediencia a la cual nos referimos anteriormente, ¿sí? Como aquí dice, todos los creyentes, ¿no? En el versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, ¿no? A las enseñanzas. Otras versiones usan la palabra perseveraban, ¿sí? La versión Reina Valera, si no me equivoco, ¿lo tenemos aquí? No, bueno, no está. ¿Ok? La versión Reina Valera usa la palabra perseveraban, ¿no? La palabra perseveraban, que básicamente significa mantenerse constante, ¿sí? O algo que dura permanentemente, ¿sí? Entonces,
aquí los apóstoles no estaban compartiendo básicamente sus propias ideas, ¿sí? Lo que ellos estaban haciendo no era tampoco cambiar el mensaje del evangelio de acuerdo a lo que ellos creían. Lo que ellos estaban haciendo era obedeciendo y haciendo lo que Jesús les había encomendado. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Y lo podemos ver aquí en Mateo 28:20, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Enseñen a los nuevos discípulos. Nos habla de dedicarse a la enseñanza de la palabra. Amén. Eso es lo que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, esto no nos está hablando solamente, necesariamente, o en realidad no se refiere a rituales o tradiciones, básicamente. ¿Ok? Ellos estaban haciendo eso y nosotros también somos llamados a hacer esto porque estos 4 puntos describen, como mencioné, los pilares de la iglesia y es algo que Jesús puso en práctica cuando estaba aquí. ¿Sí? Es algo que Jesús hizo. ¿Ok? Y los apóstoles estaban llamados a seguir el ejemplo de Jesús de la misma manera que nosotros también lo somos, poner esto en práctica. Entonces vamos a ir viendo estos 4 puntos, ¿sí? Uno a uno. Y comenzamos con la enseñanza de la palabra, ¿no? Sabemos que es a través de la palabra, la enseñanza de la palabra, que nosotros podemos conocer y podemos aprender de Dios. Exclusivamente a través de su palabra, ¿ok? Es también a través de la enseñanza y el estudio de la palabra que la gente es salva. ¿Amén? Esa es una de las formas, y en realidad quizás que usted, por lo cual ustedes están aquí, porque escucharon la palabra, porque conocieron a alguien que sabía de la palabra y les enseñó, compartió con ustedes qué es lo que en verdad la palabra dice, y ahora están aquí, conocen la verdad, ¿sí? El Señor les abrió los ojos y fueron salvos, ¿no? Fueron salvos. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden quizás estar pensando y decir, la enseñanza de la palabra, Jimmy. Bueno, pero eso es algo solo que está dedicado para los pastores, para los líderes, para Pastor Dante, para Pastor Oscar, ¿no? Es solo para ellos. Y en realidad, no necesariamente, ¿sí? Sabemos que no todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a ser parte del ministerio, el liderazgo de una iglesia. Eso es cierto, no todos tenemos ese llamado, ¿ok? Sin embargo, todos los seguidores de Cristo, si lo somos, estamos llamados a ser discípulos. ¿No es cierto? Estamos llamados a ser discípulos. Y no solo eso, estamos llamados a defender lo que creemos. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Ok? Nuevamente, en Mateo, vemos eso. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La gran comisión la tenemos ahí, como la llamamos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 20? Y el Espíritu Santo dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, ¿sí? Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, sí es cierto, no todos son llamados a ser pastores, parte de la enseñanza del liderazgo de la iglesia, pero todos estamos llamados a poder enseñar la palabra. Por ejemplo, el curso de discipulado. Pastor Dante no puede ser discipulado con cada uno de ustedes. Imagínense, ¿cuánto tiempo tomaría? ¿No es cierto? Nosotros los ancianos aquí de la iglesia no podemos darnos abasto para enseñar a toda la gente. Muchos de ustedes que están a cargo y están liderando esos grupos de discipulado, ¿qué es lo que están haciendo? Están enseñando la palabra. ¿Sí? Entonces no necesariamente tienen que ser pastores, tienen que ser líderes dentro del ministerio para dedicarse a esto. Todos estamos llamados a poder enseñar la palabra. ¿Sí? Entonces, esto es un punto muy principal e importante, la enseñanza de la palabra. ¿Sí? El segundo punto es la comunión fraternal. ¿Y de qué nos habla la comunión fraternal? Básicamente de esa unidad que yo les mencioné. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
esa unidad que nosotros debemos tener como parte de la familia de Dios, ¿sí? Y la unidad que también tenemos con Él, ¿sí? Pasar tiempo el uno con el otro y aprendiendo del uno y del otro es como nosotros nos convertimos en un solo cuerpo, en una sola familia, parte del cuerpo del Señor, ¿sí? Cómo nos identificamos también con Él. Por ejemplo, en Juan 8:31 dice, ¿no? Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderos mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice, ¿sí? Y en 1 Juan 1:3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan, ¿qué dice? Comunión con nosotros. Ahí habla de esa comunión fraternal, ¿sí? El conocernos los unos a los otros. Y nuestra comunión, no solamente entre nosotros, es también con el Padre, ¿sí? Entonces, esta comunión no es solo para nosotros, sino que es como nosotros nos podemos hacer uno, como parte del cuerpo de Cristo, y también uno con el Señor, ¿sí? Y en Mateo 18:20, creo que todos aquellos que han llevado discipulado o están llevando y han llegado a este punto, ¿de qué habla? El fellowship, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí. Entonces, esto nos habla de esa comunión fraternal que debemos tener, ¿sí? La comunión fraternal no se trata solamente de pasar el tiempo, de ver películas, ¿no? De conversar. Va mucho más allá de eso, ¿ok? El tercer punto que vemos aquí en el versículo 42 dice participar juntos de las comidas. ¿Y se acaba ahí? No, ahí no termina. Y la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Ok? Esto es algo que Jesús hizo, si ustedes recuerdan, ¿sí? Y que tenía bastante importancia para el Señor, ¿sí? No se trataba solamente, como ya mencioné, de comer, de compartir recetas, de ver cuántos nombres le puedo poner al pollo a la olla, en cuántas versiones lo puedo presentar, ¿ok? No se trataba solo de eso, ¿ok? Esto es algo que Jesús hacía, ¿sí? Es algo que Jesús hacía, ¿ok? ¿Y por qué lo hacía? Porque era una de las maneras en las cuales se mostraba compasión, ¿sí? A través del compartir comidas, vemos que Jesús mostraba compasión por los otros, ¿sí? Velar los unos por los otros. De eso se trata este compartir de comidas, ¿ok? Y un buen ejemplo, si nosotros recordamos, para aplicar esto, es cuando Jesús alimentó a los 5,000. ¿Se acuerdan? Cuando multiplicó los panes y multiplicó los peces, ¿sí? Comieron, ¿sí? Y es porque Jesús sintió compasión por la gente. Porque si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que los discípulos dijeron? Jesús, mándalos porque no hay cómo alimentarlos, ¿no? Eso fue lo que dijo. ¿Y Jesús qué les dijo? Aliméntenlos ustedes. Trajeron los panes, los peces y Él los multiplicó porque tuvo esa compasión hacia la gente, ¿no? Pero eso no se queda solo ahí, como les digo. No solamente se trata de comidas, sino que sobre todo esto involucra la Cena del Señor, ¿ok? ¿Y por qué se realiza la Cena del Señor, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Para recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Por eso se celebra la Santa Cena. Y es algo que Jesús en realidad literalmente hizo en esa última cena que tuvo con sus discípulos. ¿No es cierto? Eso fue algo que Él hizo, ¿sí? Y también vemos que Pablo nos recuerda lo mismo en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26, y que es algo que Pastor Dante, estos son versículos que Pastor Dante comparte con nosotros para poder recordar cuando celebramos aquí la Santa Cena, si ustedes recuerdan. ¿Qué dice? Pues yo les transmito lo que recibí del Señor, dice Pablo, del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego partió los trozos y dijo, lo partió en trozos, y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. ¿Cómo termina? Hagan esto en memoria mía. Entonces, celebramos la Santa Cena para recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y continúa, de la misma manera,
tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria, ¿qué dice? En memoria de mí, todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, ¿qué están anunciando? Dice, la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, este compartir de comidas involucra sobre todo, o involucraba en ese tiempo sobre todo, la celebración de la Santa Cena, para que nosotros siempre tengamos presente y recordemos, como vemos aquí, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el cuarto punto de los pilares de la iglesia, como mencionamos, es la oración. Y bueno, hemos hablado de la oración varias veces y la importancia que tiene, ¿no es cierto? No es solo una herramienta o un arma que tenemos para combatir las batallas que tenemos en este mundo. De eso no se trata solamente la oración. Nosotros somos llamados a orar sin parar, ¿sí? Como primera de Tesalonicenses, dice capítulo 5, versículos 16 y 18, dice: estén siempre alegres, ¿y qué dice? Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, la oración no es solamente un arma o una herramienta que tenemos para hacer la vida en este mundo, ¿no? Para vivir aquí en este mundo y combatir esas batallas que tenemos, sino que la oración es muy importante para el creyente porque es la manera como nos comunicamos con Dios, ¿sí? Así es como una de las maneras como nos comunicamos con Dios. Y no solo eso, sino que a través de la oración es como también nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces hablamos: quiero que el Señor me hable, pero ¿cómo podemos aprender a reconocer esa voz? ¿Cómo podemos saber que esa voz viene o que esa sabiduría que estamos escuchando viene de Dios y no del enemigo? Pues a través de la oración, ¿sí? Cuando oramos, vamos a aprender a reconocer eso, que es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, otra razón por la cual la oración es muy importante y primordial para nosotros, los creyentes, es porque es algo que, nuevamente, Jesús hacía, ¿o no? Amén, ¿sí? Muchas veces vimos a Jesús alejarse de sus discípulos, de sus seguidores, y se iba solito ahí a un lado, ¿y qué hacía? Orar, conversar con su Padre, ¿no? Compartir con el Padre lo que él sentía con el cuerpo humano que se le había dado, ¿no? Él hablaba con el Padre de todas las cosas, de sus angustias, de cómo se sentía, ¿no? Entonces, tenemos ahí un gran ejemplo también de por qué la oración es importante, ¿no? Y no solo se queda ahí, sino que también ese énfasis que Jesús hizo en la oración, Él lo pasó a sus discípulos, ¿no? Él les enseñó a orar. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Y Él, cuando oren, pidan esto, hagan esto. Así es como se ora, ¿no es cierto? Entonces, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar, ¿sí? Y bueno, hermanos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar al Padre, imagínense nosotros, con cuánta más razón nosotros necesitamos de hacer la oración parte de nuestras vidas. ¿Amén? La oración es muy importante, ¿ok? Entonces, estos 4 principios, estos 4 puntos de cómo la iglesia se inició, los vamos a continuar viendo a través del libro de los Hechos. No necesariamente todos juntos, pero vamos a ir viéndolos uno por uno en distintas ocasiones. Y no solo en el libro de los Hechos, sino que en distintas partes del Nuevo Testamento los vamos a ver. ¿Por qué? Porque como mencioné, es así como la iglesia se inició, ¿sí? Es así como nuestro Señor quiso que su iglesia sea establecida. Él quiso que su iglesia sea establecida de esa manera, en esos puntos, ¿ok? Y es así como Él quiso también
y no solo quiso en tiempo pasado, sino que también quiere ahora, en este tiempo, en el tiempo presente, que su novia, la iglesia, quiere que su iglesia sea basada en esos puntos, en esos cimientos. ¿Ok? Ahora, hay algunas iglesias, sabemos que se olvidan a veces de que el libro de los Hechos es el manual de cómo hacer iglesia. ¿No? Aquí tenemos el manual. ¿Sí? Hay algunas iglesias que se olvidan de esto y lamentablemente se olvidan de que todo lo que necesitan para hacer iglesia está aquí. Y porque se olvidan de eso, pues muchas veces no logran cumplir lo que Dios les ha llamado a hacer como iglesia, lamentablemente. ¿Ok? Ahora, también sabemos que hay otros que no solamente se olvidan, sino que voluntariamente, conscientemente, deciden ignorar estos puntos, ignorar estos pilares de la iglesia. ¿Sí? Ignoran estos principios y no solo queda ahí, sino que incluso, ¿qué es lo que hacen? Crean sus propios métodos, sus propias maneras de hacer iglesia. ¿Sí? Y cuando esto sucede, hermanos, cuando estas llamadas iglesias hacen esto, se convierten en cualquier cosa menos en parte de la iglesia del Señor, en parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Se convierten en cultos, como así se les llama. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, nuestro primer punto del día de hoy es el siguiente. El Señor en su palabra nos ha dado una visión clara e instrucciones sobre cómo debe ser su iglesia y lo que su iglesia tiene que hacer. En la palabra está todo lo que nosotros necesitamos, está claramente ahí. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad obedecerlo al pie de la letra. ¿Sí? Jesús no nos llama, invéntate cómo hacer iglesia. No, nos dice, aquí está mi palabra, úsala. Todo lo que necesitas está aquí. ¿Sí? Y hermanos, yo he tenido la bendición personalmente de ver cómo en nuestra iglesia, desde que yo comencé a asistir aquí, se han aplicado de distintas maneras y constantemente estos 4 puntos. No sé cuántos de ustedes han estado, cuando yo comencé a venir a la iglesia, mucho tiempo atrás en San Miguel, antes de que esté casado todavía, ¿okay? Y no era cristiano, no seguía al Señor en esos tiempos y asistía solo por el inglés. Sin embargo, yo veía en la iglesia al pastor Rick o pastor Dante, que ahora es pastor, ¿no? Nuestro amigo Dante, que es nuestro pastor, cómo ellos aplicaban estos puntos constantemente, ¿no? La enseñanza de la palabra, siempre. Pastor Rick, cuando él venía acá, no nos hablaba de qué hacía en la NASA necesariamente todo el tiempo, no nos daba clases de aerodinámica y todas esas cosas, ¿no? O cálculo. Se dedicaba a la enseñanza de la palabra, ¿no? Cosas muy, muy importantes. También el compartir de las comidas y la Santa Cena era algo que se hacía siempre y que lo hemos hecho siempre y lo hacemos inclusive ahora. ¿Sí? Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando no era cristiano, inclusive sí disfrutaba de ir a comer con los hermanos y hermanas. No me importaba nada de lo que decían sobre la palabra de Dios en esos tiempos, pero sí me importaba ir a comer, aunque no parezca. ¿Okay? Me gustaba ir a comer con los hermanos. Y sobre todo veía que se hacía la celebración de la Santa Cena, hermanos. ¿Okay? La oración también, siempre hemos tenido reuniones de oración en esta iglesia. ¿Okay? El compartir, la fraternidad, el fellowship, como nosotros siempre usamos esa palabra en inglés, todos estos 4 puntos se han aplicado siempre aquí en nuestra iglesia y tenemos la bendición de hacerlo, ¿okay? Y ser parte de eso, ¿no? Y lamentablemente hay iglesias a veces que se olvidan de esto, que tienen esto a su disposición, que Jesús dejó esto claro aquí en su palabra, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, ya sabemos cómo ese tipo de llamadas iglesias terminan o qué es lo que ellos hacen. ¿Ok? Entonces, continuemos. El versículo 43 al 45 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, dice. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Ok?
Ahora vemos ahí que dice este profundo temor reverente, ¿no? Un profundo temor reverente. ¿A qué se refiere esto? ¿Los creyentes estaban asustados? ¿Qué pasaba? ¿Tenían temor? ¿Qué es lo que sucede? Este temor, profundo temor reverente, se refiere a un temor, valga la redundancia, en reverencia o en respeto a lo que ellos estaban viendo a través de los apóstoles. De eso se trata, ¿no? No un temor de, ¡uy, qué miedo!, sino un temor de, ¡wow!, de tener ese respeto hacia lo que estaba haciendo Dios a través de sus apóstoles. ¿Ok? Y bueno, los tantos milagros y señales milagrosas que habla aquí, no sabemos exactamente cuántos, sabemos que hicieron muchos los apóstoles, no sabemos exactamente cuántos fueron, ¿ok? Pero aquí en la carta de Hechos, en el libro de Hechos, ¿no? Vamos a ver algunos específicamente que se mencionan, ¿sí? Pero son muchos, fueron varios, ¿no? Como dice Marcos 16:20, dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, dice, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas. ¿Ok? Entonces, hicieron muchas señales milagrosas los apóstoles. ¿Ok? Entonces, este temor reverente era por lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. ¿Sí? Y bueno, también vemos que aquí dice, ¿no? Y los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Nuevamente, en cierta forma, esto hace referencia a la comunión, al compartir. ¿No es cierto? Ahora, no solamente compartían comidas aquí. ¿Qué más dice? Compartían todo lo que tenían, dice. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Ok? ¿Sí? Todo es todo. Y nuevamente vemos esa comunión, esa unidad, ¿ok? Esa unidad que ellos tenían, ¿ok? Ahora, como mencionó Pastor Oscar, nuestro amigo Oscar, el domingo pasado, ¿no? Algunos de estos versículos, sobre todo estos al final del capítulo 2, son versículos que mucha gente malinterpreta y usa de mala manera para, en cierta forma, respaldar la idea del comunismo. Lamentablemente, hay gente que usa estos versículos para respaldar esa idea, ¿no? Dice, mira, acá dice que ellos todos no tenían nada, todo se repartía, comunismo. No, ¿ok? Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos y asegurarnos de entender lo que la palabra dice. Y por eso es importante dedicarnos a estudiar y enseñar la palabra, para saber qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? No hay ningún lugar en la Biblia que de alguna o cierta manera se respalde el comunismo, ¿ok? No lo van a encontrar, ¿ok? Y si alguien les está diciendo que sí, les está mintiendo, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no leemos que dice, por ejemplo, Pedro y los demás apóstoles ordenaron a los creyentes que vendieran todo, ¿no? Para que se repartieran todo entre ellos. No dice eso, ¿sí? Porque es en cierta forma así como el comunismo trabaja o funciona, ¿no es cierto? Los líderes de los países comunistas, eso es lo que hacen, ¿no? La gente no tiene propiedad, no tiene derecho a tener sus propias cosas. ¿Quién está a cargo de eso? Nosotros, los líderes, los gobernantes, ¿no? Aquí dice, vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Nuevamente vemos estos puntos aquí, ¿sí? Y compartían sus comidas, ¿qué dice? Con gran gozo y generosidad, dice el versículo 46. Y el versículo 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. ¿Ok? Yo les quisiera preguntar, ¿ustedes ven que esto sucede en los países comunistas, donde supuestamente todos se comparten todo lo de todo? ¿Ustedes me pueden mencionar algún país comunista donde se aplica esto, donde la gente comparte sus cosas así de buena voluntad, donde están alabando a Dios?
no lo van a encontrar, ¿sí? Es todo lo contrario en realidad, ¿no? Vemos que tenemos ejemplos de muchos países donde el comunismo se aplica, donde la gente vive en miseria, la gente trata de huir de esos países porque no viven como ellos les quisieran hacerlo, ¿sí? No tienen nada que en realidad les pertenezca a ellos en estos países, ¿sí? Les pertenece a sus líderes, ¿sí? Y vemos aquí que dice alabando a Dios. Muchos de los países comunistas de hoy en día han eliminado por completo la idea del Dios, del creador del universo, del Salvador, ¿sí? En estos países comunistas se hace todo lo contrario a lo que vemos aquí, ¿sí? Han removido a Dios de los templos. No ven a la gente adorar, reunirse, orando, alabando a Dios en los templos. Y si los hay, estos templos, estas iglesias, aún así siguen bajo el control del gobierno comunista. Enseñan lo que ellos quieren que se enseñe, digan lo que ellos quieren que se dice. Entonces no vemos eso en los países comunistas. Y si lo vemos, hermanos, si vemos que se aplica esto, que hay ciertos pocos grupos de gente que hacen esto, son aquellos que lo hacen bajo el costo de su vida, ¿sí? Es lo que en inglés se le llaman las underground churches, ¿no? Esas iglesias que trabajan de manera escondida a veces, que van en contra del gobierno comunista, donde se ha removido la idea de compartir el evangelio, ¿no? Y lo hacen bajo el costo de su propia vida, ¿no? Entonces, si existe eso en los países comunistas es porque esta gente sabe el costo de eso y les importa más ser obedientes a lo que Dios les ha llamado a hacer que a poder disfrutar de una vida aquí en este mundo. Amén. Entonces, ahora, si ustedes se están preguntando, entonces, si no habla de comunismo, no está hablando solamente de compartir cosas, ¿de qué está hablando esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hermanos, lo que vemos aquí en estos últimos versículos es básicamente el resultado de las personas de las cuales sus vidas han sido cambiadas. Es el fruto de eso. Son personas que han sido hechas nuevas por el Señor. Por eso es que vemos esto, el compartir, el cuidarse los unos a los otros, el tratar en lo posible de velar por los que están en necesidad, ¿sí? Vemos esta comunidad muy unida, vemos una familia. Lo que estamos viendo aquí es la novia de Cristo, la iglesia que Él estableció. Eso es lo que vemos aquí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y nuevamente, basada en esos principios que acabamos de mencionar, ¿no? Aquí dice que los creyentes estaban demostrando su amor y cuidado el uno por el otro, especialmente con los que estaban en necesidad, de la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Eso es algo que Jesús hacía o no? ¿Amén? Jesús se preocupaba por aquellos que estaban en necesidad, ¿sí? Ahora, es bueno mencionar que en esos tiempos había muchos creyentes, parte de la iglesia, sobre todo en Jerusalén, que eran pobres. Había bastante pobreza en esos tiempos, ¿sí? Tanto así que inclusive más adelante vamos a ver en este mismo libro a Pablo recolectando y llevando ofrendas para la gente en Jerusalén, para los creyentes de Jerusalén, ¿sí? Como vemos en Hechos 11, versículo 29 al 30, dice: así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar, ¿qué dice? Una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía, dice. Y eso es exactamente lo que acabamos de leer que estaban haciendo, solamente que ya en otro sitio, ¿no? En Antioquía, como dice aquí. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran ¿a dónde? A los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces esto respalda esa idea de que había bastante pobreza en Jerusalén y que muchos de los pobres de ese tiempo eran parte de la iglesia, eran creyentes, eran cristianos. También en el capítulo 24 dice, ¿no? En el versículo 17, después de estar ausente durante varios años,
Pablo dice, regresé a Jerusalén con dinero, dice. ¿Sí? Con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. No comunismo ni otra cosa. Es básicamente la iglesia del Señor que está echando frutos por esa transformación que han recibido a través de Cristo. Y nuestro primer punto de esta mañana es, debemos seguir, o el segundo punto en realidad, debemos seguir el ejemplo de Jesús y cuidar los unos por los otros, especialmente por aquellos en necesidad. Amén. Y nuevamente, eso es algo que yo he sido testigo, que he visto aquí en nuestra iglesia hacer. Muchas personas que se preocupan los unos por los otros, ¿no? Que saben que si alguien está en necesidad, necesita algo, no solamente dinero, necesidad de otras formas también. He visto, no voy a decir nombres, pero he visto con mis propios ojos gente que se preocupa los unos por los otros, sin esperar nada a cambio. Y eso es por esa transformación que han recibido, porque el Señor los ha cambiado, ¿no? Porque antes, personalmente en mi carne, ¿qué yo le iba a dar dinero? Le iba a ayudar a alguien que ni siquiera conocía. Está loco, ¿no? Mi plata. ¿No? Y he sido testigo en carne propia de cómo a mí me han ayudado cuando he estado en necesidad. Han habido hermanos y hermanas que de la nada han venido y me han dicho, hey, veo que necesitas esto, aquí está, no te preocupes. Gloria al Señor. Es el Señor que está proveyendo por ti, ¿no? Y de eso se trata estos versículos, de eso es lo que está hablando, ¿no? Y me gusta mucho cómo termina este capítulo 2, ¿no? Que dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Ok? Me gusta mucho cómo Lucas termina este capítulo, ¿sí? Que dice, el hecho que más creyentes eran agregados o que los creyentes aumentaban en la comunidad era obra exclusiva y únicamente del Señor, ¿sí? Él era el que estaba haciendo que los creyentes aumenten. No era Pedro ni los demás apóstoles, ¿sí? Ellos no fueron convertidos porque Pedro tenía el poder o la autoridad, no. Era única y exclusivamente obra del Señor, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos tener en claro, ¿no? Nuestro objetivo como iglesia, ¿sí? Más allá de seguir estas instrucciones, estos principios que acabamos de ver, nuestro objetivo como iglesia no es necesariamente llenar cada uno de los asientos que tenemos aquí, ¿sí? Ustedes no ven a Pastor Dante cuando enseña, ok, mañana quiero que me traigan 5 más porque acá está libre, estos están desocupados. Nunca nos dice eso, ¿sí? Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no está basado en los números de cuántas personas pueden asistir aquí en nuestra iglesia, ¿sí? Sabemos que uno de nuestros objetivos como iglesia, más allá de aplicar y seguir las enseñanzas de Cristo y estos principios, es el cumplir la gran comisión. ¿Amén? Nosotros estamos llamados a hacer eso, ¿sí? Pero también nuestro objetivo, como aquí indica en el libro de Hechos, es aplicar todos estos principios, dedicándonos a la enseñanza de la palabra. ¿Cuál es el otro? La comunión, compartir las cenas y la cena del Señor y la oración, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios, ¿sí? Para eso es que lo hacemos, para traerle gloria al nombre de Dios. Entonces, vamos a continuar ahora y comenzar con el capítulo 3, Hechos capítulo 3. Dice, hermanos, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, dice, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, dice, ¿no? Ahora, entre el capítulo 2 que terminó y el capítulo 3, nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado. No está claro aquí, no nos indica.
Pero lo que sí podemos ver es que nuestros amigos Pedro y Juan están nuevamente juntos aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo terminó el libro de Juan? Cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba del Señor juntos. ¿Sí? Y los volvemos aquí a ver juntos. ¿Sí? Juntos en el templo, dice. Yo compartí esto en la mañana, ¿no? Cuando estaba leyendo esto. Yo me pregunto si aquí nuevamente Juan y Pedro hicieron una carrera, ¿no? Como vimos que en el libro de Juan llegó primero, ¿no? Le dice, pero yo llegué primero. Me pregunto si pasó lo mismo, ¿no? Ahora, la versión Reina Valera en este versículo nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, ¿sí? Hay ciertos detalles que quisiera compartir con ustedes, ¿sí? Información para que podamos entender el contexto de lo que sucede acá, ¿no? Para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, lo cual significa que al dar las 3 de la tarde sería la 9ª hora. Si ustedes cuentan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, la 9ª hora. Y es eso a lo que se refiere aquí. Y es por eso que a esta hora ellos estaban aquí presentes, ¿sí? La 9ª hora, ¿sí? Y es importante también mencionar que para el judaísmo, en esos tiempos, ellos, y creo que todavía lo siguen haciendo, ¿sí? Ellos tenían establecidos 3 horas, 3 horarios para orar. En la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? La mañana lo hacían a las 9 de la mañana, lo que vendría a ser la 3ª hora. Por la tarde, después del sacrificio, porque se hacía un sacrificio previamente, había en la 9ª hora esta oración. Y esta es la cual Juan y Pedro habían ido. Y después, obviamente, oraban en la noche. Esos eran horarios que ellos tenían establecidos para orar, ¿sí? Entonces, después del sacrificio, ¿sí? Viene este tiempo de oración, ¿sí? En la 9ª hora. Y es importante aclarar que Pedro y Juan no fueron a tomar parte del sacrificio, de la ceremonia del sacrificio, sino que acá dice de la hora, ellos fueron a tomar parte de la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían más que nadie y tenían bien claro que ya no se necesitaba ningún otro tipo de sacrificio para ser salvos, ¿no? Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús fue el sacrificio absoluto, el único sacrificio, el último sacrificio para que sean salvos, ¿no? Entonces ellos estaban no para el sacrificio, la ceremonia de sacrificio, sino para el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque eran hombres de oración. Jesús les había enseñado eso. Ellos estaban aplicando exactamente lo que Jesús les había enseñado, ¿sí? Y bueno, vemos también que acá dice esta puerta llamada la Hermosa, ¿no? Esta es una figura, no sé si la ven, ¿sí? La puerta llamada la Hermosa está aquí. Y bueno, nuestro amigo, el lisiado, siempre se sentaba aquí, a los lados. Y esta puerta da acceso del patio de los gentiles al patio de las mujeres que está aquí. ¿Okay? En mi computadora se veía más grande, por si acaso. ¿Okay? Pero lo pueden buscar, ¿sí? Lo pueden buscar en internet. O se los puedo pasar al final, ¿sí? Pero esa es la puerta llamada la Hermosa, ¿no? ¿Y por qué tenía este nombre, esta puerta? Bueno, el templo se dice, ¿no? que el templo tenía aproximadamente entre 9 a 10 puertas de acceso, ¿sí? Y de esas puertas, esta puerta llevaba este nombre porque de todas las puertas era la que más sobresalía, por el mismo hecho de que era la más bonita, ya que usaba materiales más caros, más costosos, ¿no? Entonces, por eso recibía este nombre, la puerta, la Hermosa, ¿sí? Entonces, aquí es donde se sentaba nuestro amigo, ¿ok? No sabemos quién era, no sabemos cuál era su nombre, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que sí era un hombre que había sido o estado lisiado de nacimiento. Él nació así, ¿sí?
y que siempre lo ayudaban para que se sentara diariamente al lado de esta puerta de acceso al templo a pedir dinero. ¿Ok? Para eso se sentaba él ahí. Ahora, ¿por qué? Porque esta era la manera en la que él sobrevivía. ¿Sí? No poder caminar, no poder moverte, no poder hacer nada, pues, ¿qué le quedaba? Pedir dinero, pedir ayuda. Así era como él podía sobrevivir. ¿Sí? Y en realidad, hermanos, si ustedes piensan o se ponen a pensar en esto, en realidad este era un lugar muy estratégico, bastante estratégico. ¿Sí? El pararse aquí a la entrada del templo, imagínense el tamaño del templo y cuánta gente iba ahí. Entonces, sentarse en ese lado involucraba que iba a tener gente en cada momento entrando y saliendo, pasando por su lado. Entonces era un lugar bastante estratégico, ¿sí? Bastante estratégico, ¿ok? Ahora, no solamente era estratégico por la gente, ¿no?, que él podía ver y por lo que les podían dar, sino que este hombre también sabía que en la tradición judía era muy importante el dar dinero al pobre, era muy importante el ayudar al necesitado en la tradición judía, ¿sí? Especialmente a los mendigos. ¿Por qué? Porque eso los hacía justos, ¿sí? Ahora, muchos de ellos quizás practicaban esto de manera honesta, ¿sí? Porque en verdad les importaba ayudar. Pero también quizás habían otros que no, que lo hacían solamente por sentirse bien consigo mismos. Ya ayudé, entonces, ¿no? Pero esto era parte de una tradición, ¿sí? Y porque Dios lo indicaba así, ¿ok? Entonces, vemos aquí que le piden dinero a Pedro y a Juan, ¿no? Podemos decir que este hombre no sabía, como se dice en español, no sabía a qué palo se estaba apoyando, básicamente, ¿no? Como dice ese dicho. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan no tenían dinero. Y no lo digo yo, lo dice acá Pedro, que vamos a ver en un momento, ¿sí? No tenían dinero, o casi nada para poder compartir o para darlo, ¿no? Si hubiesen tenido, yo estoy seguro que le hubieran dado algo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que acontece es que Dios en su gracia, hermanos, en su misericordia y en su gran amor, ya tenía un plan establecido para este hombre, ¿sí? Y iba a usar a Pedro para ayudar a este hombre, ¿sí? Lo iba a usar de una manera que este hombre que tenía problemas, que tenía esta discapacidad, nunca quizás se imaginó que iba a recibir esta ayuda, ¿sí? Su vida fue transformada, hermanos, y eso es lo que vamos a ver. Continuamos en el versículo 4, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, dice, ¿no? Levántate y camina. Entonces, lo miraron fijamente, ¿no? Esto nos indica que también estaba en Pedro y Juan esa idea de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, ¿no? No solamente por parte de esa tradición que ellos tenían, ¿no?, de ayudar a los pobres, sino que porque Dios lo establece así en su palabra, ¿no? Él nos pide que ayudemos al necesitado, como vemos en Proverbios, y esto es algo que, si ustedes han venido las 2 últimas semanas, los miércoles, nuestro hermano Mark Anthony enseñó esto, ¿no? En Proverbios 21 dice, los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirá ayuda cuando pasen necesidad. Entonces Pedro y Juan tenían claro esto, ¿no? Entonces, lo miraron fijamente a este hombre que está discapacitado. Proverbios 28 también dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. ¿Sí?
¿Ok? Ahora, yo creo que Pedro y Juan hicieron esto, sobre todo Pedro, ¿no? Porque es algo que Jesús hubiera hecho. ¿Amén? Sabemos que Jesús cuidaba del necesitado, ¿no? Entonces lo miraron fijamente. Esto es algo que Jesús hubiera hecho definitivamente. ¿Ok? Jesús les enseñó desde un principio a hacer eso. Y bueno, ellos simplemente estaban siguiendo su ejemplo, el ejemplo de su maestro, ¿no? Porque, como sabemos, especialmente aquí ellos ya estaban siendo guiados por el Espíritu, ¿es cierto? Ahora es interesante y quizás gracioso, ¿no? Que Pedro dijo, míranos, ¿no? ¿Nos estás viendo? ¿Estás viendo qué ropa traemos? Como diciendo, ¿te das cuenta a quién les estás pidiendo dinero? ¿Sí? ¿Te das cuenta a quién le estás pidiendo dinero? Como tratando de hacerle recordar, nosotros somos de Galilea. ¿Sabes? Sí se conocen los de Galilea cómo somos, ¿no? No tenemos plata necesariamente. Somos pescadores, ¿no? Apenas conseguimos algo, ¿sí? Y bueno, en realidad, hermanos, hasta este momento, la manera en la que Pedro, Juan, los otros discípulos estaban viviendo, como hemos visto al inicio, era básicamente dependiendo de Dios completamente. No eran ricos, no tenían dinero, ¿sí? Ellos dependían de Dios y lo que Dios hacía a través de las personas para que ellos puedan seguir, ¿sí? Con la obra. Entonces no tenían dinero, ¿sí? Como dice, algunos de los creyentes vendieron sus propiedades y posesiones y la compartieron, el dinero con los que estaban en necesidad. ¿Ok? Entonces, ahora no estoy diciendo que Pedro y Juan eran parte de ese grupo que estaban bien necesitados necesariamente, ¿no? ¿Ok? Porque quizás ellos en cierta manera fueron bendecidos por lo que los demás hermanos vendieron. ¿Ok? Hasta cierto punto al menos. Pero aquí Pedro dice que no tenían ni oro ni plata, ¿sí? Ni un centavo, dice, no tengo nada. ¿Ok? Y bueno, al escuchar esto yo me imagino la cara del hombre, ¿no? La cara del hombre al escuchar esto, quizás él pensó, si no tienes nada, ¿para qué me estás hablando? Me estás haciendo perder mi tiempo. ¿Tú sabes cuántas personas ya han pasado mientras estoy hablando aquí contigo? Todo para que me digas que no tienes nada. Quizás eso fue lo que pensó, ¿no? Y si nos podemos analizar eso, pues quizás sería una reacción normal hoy en día. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces han visto a alguien en necesidad y, bueno, no le han dado dinero, pero sí han querido compartir. ¿Y qué cara les han puesto? ¿Qué, para eso? O sea, ¿no me vas a dar nada al final? ¿No? Entonces me trae esta idea, ¿no? Y nuevamente, este hombre no tenía idea alguna de lo que le iba a suceder, ¿no? No sabía qué iba a pasar con él. Y dice que Pedro le ofreció lo que él tenía. Te ofrezco lo que tengo, dice en el versículo, ¿no? ¿Qué es lo que Pedro tenía, hermanos? A Jesús. Tenía a Jesús. Y esto es lo que él le iba a dar, ¿no? Le iba a dar a Jesús, ¿ok? Le estaba dando a este hombre la oportunidad de ser una nueva persona. No solo para ser sanado físicamente, como vemos aquí que sucedió, sino que especialmente lo iba a sanar espiritualmente. Eso es lo que iba a acontecer, ¿sí? Y eso es lo que sucede, ¿no? No es por malograrles la película, como se dice, pero eso es algo que vamos a ver más adelante, que Pedro explica, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que este hombre no fue sanado solamente físicamente, sino también espiritualmente? Sino que Pedro nos explica más adelante, ¿no? En el versículo 16 vamos a ver, ¿ok? ¿Qué dice, no? Por la fe, ¿en qué dice? En el nombre de Jesús. Este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos, dice, ¿no? Entonces tenemos aquí a este hombre, ¿no? Que había sido sanado de esta manera, física y espiritualmente, ¿no? Este hombre que quizás ya había perdido todo sentido, toda esperanza de vivir, ¿no? Que no tenía esperanza para nada, que pensaba que lo único que necesitaba en la vida era dinero para poder seguir sobreviviendo. Pero esa no era la necesidad más grande que este hombre tenía. La necesidad más grande que este hombre tenía no era dinero o ser sanado, hermanos. ¿Cuál era la necesidad más grande que él tenía?
tenía la necesidad del perdón de sus pecados. Esa era la necesidad más grande que ese hombre tenía. Esa era la necesidad que él tenía. La misma necesidad que este mundo perdido tiene. La necesidad del perdón de pecados. ¿Sí? Esa es la necesidad que este tenía. ¿Ok? Nosotros sabemos que hay muchas cosas, literalmente, que este mundo necesita, ¿no? Bajo nuestros conceptos. Hay mucho sufrimiento por culpa del pecado en este mundo, eso lo sabemos. Pero lo más importante que el mundo y la gente necesita es ser salvo, necesitan ser restaurados. ¿Para qué? Para poder pasar la eternidad con Dios. ¿Sí? Este mundo está perdido, hermanos. Este mundo no va a mejorar. Vemos que empeora más bien cada día. Si no me creen, prendan las noticias y vean. ¿Sí? Todos los días vemos las cosas que pasan en este mundo. ¿Sí? Entonces, nuestro siguiente punto es, no hay necesidad más grande en este mundo que la necesidad del perdón de pecados. La necesidad de tener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. ¿Amén? Esa es la necesidad más grande que nosotros tenemos, ¿sí? O teníamos antes de ser salvos. Pero es la necesidad que muchos en el mundo que no conocen a Cristo tienen. Ahora, vamos a ver de primera mano, hermanos, una de las muchas señales milagrosas. Literalmente, acá es lo que estamos viendo, que los apóstoles realizaron, ¿sí? Y sabemos que ellos no lo realizaron en su propia autoridad, ¿sí? Ellos lo hicieron bajo la autoridad de Jesús, la autoridad que Él les dio, la autoridad del Espíritu. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. ¿No? Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Vemos a Pedro en fe, ¿no? Y seguro de lo que iba a suceder, con esa autoridad que él recibió, hermanos, que ayudó a este hombre y el hombre fue sanado instantáneamente. Y podemos nuevamente resaltar qué persona distinta es Pedro aquí, como mencionó el hermano Oscar también, ¿no? El domingo pasado, ¿no? Ya no era ese Pedro impulsivo, era otro Pedro guiado por el Espíritu, ¿no? Este Pedro que fue restaurado y que ya estaba listo para ser usado por el Señor para poder cumplir la misión que se le había dado. ¿Ok? Y él estaba haciendo exactamente lo que Jesús le dijo que iba a suceder, ¿no? Jesús les dijo que ellos iban a hacer todas estas cosas, ¿no? Y eso nos indica que las cosas que dijo Jesús eran y aún son verdad, hermanos. ¿Sí? En Juan 5, 8, 9, Jesús dijo, ponte de pie, toma tu camilla. Este es un milagro similar al que los discípulos, Pedro acaba de realizar, ¿no? Toma tu camilla y anda. Al instante el hombre que dice, quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. ¿Sí? Entonces, definitivamente, vemos cómo Pedro fue cambiado. Pero si hay alguien que podía testificar que ha tenido un cambio de vida completo, ¿quién es? El hombre lisiado, definitivamente. ¿Sí? Este hombre lisiado fue transformado, su vida fue cambiada. Era un hombre distinto, diferente, indudablemente. Él recibió una nueva vida, ¿sí? No solo por lo físico, ¿no? Porque acá dice que ya podía pararse, saltar y dice que podía caminar, ¿no? Estas eran cosas que él no conocía. Sabemos que él había sido, sí, discapacitado desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, él no podía explicar lo que estaba pasando, ¿ok? Y yo no creo que este hombre, cuando sucedió esto, se levantó esta mañana pensando, me pregunto si hoy día podré caminar. No, esas no eran cosas que pasaban por su cabeza, ¿no? Probablemente las únicas cosas que él pensaba o que pensó en ese momento al levantarse ese día era, me pregunto si hoy habrá alguien que me pueda ayudar a llegar a la puerta. O me pregunto cuánto dinero me podrán dar el día de hoy, ¿no? Eso es lo que sucedió aquí, hermanos.
Y vemos que está saltando, está caminando, alabando a Dios, entra al templo, dice. El hombre no perdió tiempo, empezó a darle buen uso al nuevo equipamiento que había recibido, ¿no? Se puso a probar sus piernas, ¿no? Y definitivamente habla aquí, como mencioné, no de esa transformación o de ese cambio solamente físico, sino que también espiritual, ¿no? Porque aquí dice que él comenzó a alabar a Dios, ¿sí? Lleno de gozo, definitivamente. Entró al templo con los apóstoles, dice, ¿no? Y esto nos indica de que el hombre estaba aquí dándole crédito de lo sucedido a Dios, ¿sí? No se lo estaba adjudicando esto a Pedro o a Juan. Él estaba alabando a Dios, dice, reconociendo que la única manera que esto pudo haber sucedido es solo porque la mano de Dios estaba involucrada, porque la mano de Dios estaba ahí. Su fe en Jesús, como dice Pedro más adelante, ¿no? Es lo que lo sanó, ¿sí? Y esa fe no fue solamente para ayudarlo físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Entonces, podemos decir que antes de encontrarse con Pedro, podemos decir que este hombre representa a todos aquellos que no conocen del Señor, ¿sí? Todos aquellos que no han puesto su fe en Él. Eso es lo que este hombre representa antes de conocer a Pedro, ¿no? Antes de que Pedro le hable de Jesús, ¿no? Representa el mundo que no conoce a Cristo, que vive en vidas sin significado, sin propósito, sin esperanza, lidiando con las dificultades del mundo por culpa del pecado, ¿no? Pero sabemos que esto no es lo que Dios quería, ¿no? Eso no era el plan de Dios. Sabemos que Dios quiere transformar nuestras vidas y darnos esperanza y propósito, ¿no? Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Ese es el plan original de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ese fue su plan. Y para que podamos ser parte de eso, lo que nosotros necesitamos hacer es arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo, poner nuestra fe en Jesús. Entonces nuestro siguiente punto es: Dios no solo quiere hacer nuestras vidas perfectas, deshaciéndose de todos nuestros problemas para que sigamos viviendo en un mundo destinado a perecer. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Okay? Si Dios nos ayuda, de cierta manera, no es para que nosotros continuemos viviendo en pecado en este mundo perdido, sino que Él quiere transformarnos y dándonos una nueva vida para pasar la eternidad con Él. Amén. Y bueno, hermanos, para terminar, los versículos 9 al 11 dicen: toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, dice. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Sí? Y bueno, la primera cosa que yo quiero mencionar aquí, y no necesariamente en el orden que los versículos están presentados, es que dice que este hombre estaba sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Ok? Y personalmente yo no creo que Pedro y Juan estaban sujetándolo para darle consejos de cómo caminar, ¿ok? O de cómo correr. Tampoco creo que lo estaban sujetando y que Juan le estuviera diciendo al hombre: ¿por qué no retas a Pedro a una carrera? Te aseguro que le ganas. No creo que esa era la razón por la que lo estaban sujetando. ¿Ok? Personalmente creo que más que necesitar ayuda para caminar, porque era algo nuevo para él, este hombre estaba sujetándoles a Pedro y a Juan. Yo creo que es porque quizás él estaba preguntándoles más cosas acerca de Jesús. Por favor, díganme más acerca de Cristo, díganme más acerca de Jesús, ¿no? Porque aquí dice que él estaba alabando a Dios, ¿no? Y también nos indica que toda la gente estaba sorprendida a darse cuenta de que este hombre que estaba ahora caminando era el hombre que quizás en algún momento ellos ayudaron a llegar a la puerta la hermosa, ¿no? Ellos estaban sorprendidos, dice, llenos de asombro salieron todos corriendo al pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetado fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Ustedes recuerdan cuál es ese pórtico de Salomón? ¿Se acuerdan? ¿No?
Bueno, entonces están en problemas porque el pastor Dante lo enseñó. ¿Okay? El pórtico de Salomón, hermanos, era ese pórtico donde, si ustedes recuerdan, Jesús estuvo una vez y los líderes religiosos lo emboscaron, ¿no? Lo rodearon para decirle, dinos si eres el Mesías o no. Ese es ese pórtico al que se refiere aquí, ¿no? Entonces vemos aquí a nuestro amigo, no el lisiado, el ex lisiado, podríamos decir, ¿no? Que es un testimonio vivo de lo que Jesús había hecho por él a través de los discípulos. Es un testimonio vivo, ¿no? Entonces, hermanos, esto debe ser lo mismo para nosotros. Si nosotros hemos sido cambiados por el Señor, hemos sido transformados, debemos vivir en constante alabanza hacia Dios. ¿Ok? Debemos vivir en constante alabanza hacia Dios. ¿Ok? Eso no fue un celular, ¿no? Ok. La próxima apaguen sus estornudos también, por favor. ¿Ok? Entonces, tenemos que vivir en constante alabanza hacia Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo para el mundo, un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo somos nuevas criaturas en Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Igual que este hombre aquí, causando asombro a todos los demás que estaban ahí alrededor, que era una nueva persona que había sido transformado, nosotros también debemos ser así, ser ese testimonio vivo para el mundo, para los que no conocen de Cristo, ¿no? Entonces, nuestro último punto el día de hoy es, la forma que vivimos debe causar que la gente en el mundo se asombre y se pregunte por qué vivimos de una manera tan diferente y quién nos hizo diferentes. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes. Espero que haya sido de bendición, que el Señor les haya hablado. No se olviden que vamos a ir a cantar los villancicos, ¿sí? Vamos a tener la película. Tenemos muchas cosas el día de hoy. Si gustan, pueden quedarse a compartir la comida con nosotros, como siempre lo hacemos. Oremos para poder terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la bendición que es tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer ese testimonio vivo, Señor, de lo que has hecho por nosotros, de lo que sigues haciendo por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser utilizados por ti para que podamos llegar a otras personas, Señor. Te agradezco por mis hermanos y hermanas el día de hoy, Señor, y te pedimos que mientras continuamos con nuestro día a día, mientras continuamos el día de hoy con todas nuestras actividades, que tú sigas con nosotros, guiándonos, Señor, y abriendo puertas para poder compartir de quién tú eres, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en tu nombre, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos más tarde o la próxima semana.